Esto es Al Derecho y al Café, el podcast jurídico. Y hoy no sin antes darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de dirigirnos a nuestros seguidores y oyentes. Le queremos dirigir a todos un mensaje de esperanza y en este momento decirles que aunque la situación se pueda ver difícil, siempre tengan la confianza en Dios en que todo va a mejorar. Y con este breve mensaje, comenzamos entonces en el día de hoy este podcast Al Derecho y al Café. Así es, amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos al Derecho y al Café. Yo soy Osvaldo López, mi compañero Carlos Rentería, y te queremos dar la bienvenida una vez más a el podcast jurídico. Así es, Osvaldo. ¿Y de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Cuéntanos. Doctor, lo dejaron detenido. Es una frase, Carlos, que escuchamos a diario en las familias que se enfrentan a una situación particular, y es cuando un familiar ha sido capturado o detenido y muy seguramente a través de un juez de control de garantías han emitido en contra de él una detención, pero preventiva. Entonces, aquí es donde las personas se enfrentan precisamente a a las primeras diligencias, y estas personas pueden quedar en una detención preventiva mientras se adelanta el proceso, Carlos. Efectivamente, Osvaldo, es una de las situaciones que normalmente afrontamos de manera común en las oficinas de abogados cuando nos dedicamos al derecho penal. Y es esa situación que nos muestra que las personas han afrontado las primeras diligencias, han sido vinculadas a un proceso a través de lo que hablábamos en un capítulo anterior, en un café anterior, y que era la formulación de imputación. Y es la situación en cuanto a que las personas dentro de los procesos pueden en algún momento, de manera preventiva, como lo decías, quedar detenidas. Y una de las principales preguntas que queremos responder en el día de hoy es justamente qué ocurre en todo ese escenario, cómo se desenvuelve el tema de que una persona haya quedado detenida y sobre todo sacar de esa oscuridad en cuanto a lo que significa el desconocimiento de las personas que pueden creer que el hecho de que una persona quede detenida significa que ya ha sido condenada. Yo creo que ese es el objetivo del día de hoy y a partir de eso vamos a tratar de manera amena a través de esta taza de café llevarlos a este conocimiento. Por supuesto, aquí comienza el verdadero drama, la angustia, tanto de la persona que se encuentra en situación de detención como de la familia, que se tiene el concepto que a partir de allí se toman decisiones de fondo, decisiones de responsabilidad, decisiones, repito, definitivas frente a un procesado. Y no olvidemos que el proceso apenas aquí ha iniciado. Apenas estamos hablando de las primeras diligencias, de las audiencias preliminares. Como ya lo mencionaba Carlos, habíamos dilucidado, señalado acerca de las primeras audiencias, como lo era la legalidad de la orden de captura o la captura en flagrancia, asimismo de la imputación de cargos, y hoy precisamente vamos a hablar de esta diligencia que sigue, donde, pues repetimos, no se van a tomar decisiones de fondo, decisiones que van a afectar derechos y garantías fundamentales como es la libertad, pero que a partir de aquí inician las primeras diligencias, las llamadas audiencias concentradas, Carlos. Así es, Osvaldo. Lo primero que vamos a entrar como en contexto es a explicarle a las personas que en Colombia y en muchas partes del mundo, cuando se trata de derecho penal, hay algunos casos excepcionales en los que la persona, mientras se adelanta el proceso, puede quedar privada de la libertad o restringida de la libertad en algunos aspectos. Y esto con un objetivo claro. Y ese objetivo claro es que efectivamente el proceso no se vea afectado porque la persona pueda o constituir un peligro para la sociedad en la que con el delito que se está investigando eventualmente podría ser de alguna manera afectada si a la persona se le deja en libertad, o que a la persona no tenga la oportunidad, en caso de que tenga la oportunidad de alterar pruebas, de quedar en libertad en esas condiciones, o que la persona no tenga una facilidad evidente de poder evitar el proceso a través de la fuga. O sea, que se pueda dar esa oportunidad de que la persona salga.
Entonces aquí, amigos, vamos a hablar de esa audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Es una audiencia donde básicamente se va a decidir por parte de un juez de control de garantías si a esta persona pues se le va a emitir algún tipo de medida restrictiva o no. ¿Y esto con base en qué? Pues precisamente con la información que va a aportar la fiscalía y y con la oposición que muy seguramente puede presentar el abogado defensor. ¿Y esto para qué? Pues precisamente para que a esta persona no se le restringan esos derechos fundamentales. Entonces, aquí básicamente hablamos entonces del concepto de medida de aseguramiento. ¿Esto en qué consiste, Carlos? Bueno, Osvaldo, el tema de la medida de aseguramiento, como te decía entonces, son medidas provisionales que lo que pretenden es que dentro del proceso penal se cumplan unos fines, y esos fines los acababa de mencionar, pero además de ello, que efectivamente exista como una idea en principio de que ahí la persona que está siendo procesada, que ha sido imputada, tenga la posibilidad entonces de haber sido el autor o haber participado en un delito que efectivamente existe y que el juez de control de garantías debe contar con unos elementos mínimos que lo indiquen efectivamente. Entonces, vamos a poner simplemente un ejemplo como para ya la gente vaya entendiendo esta situación. Si una persona se dice que fue sorprendida mientras portaba un arma de fuego cuando la requirieron en un, control policial, y esa persona es requisada y le encuentran un arma de fuego, pues básicamente cuando esa persona es requerida por la autoridad y llevada ante el juez, pues ese elemento y el informe que rinde la policía acerca de que fue encontrada en esas condiciones, eventualmente podría ser la causa que pueda permitir pensar que existe un delito. Y a partir de ahí se deberán verificar si efectivamente, para garantizar que el proceso se lleve adelante, de una manera exitosa y sin que la persona pueda constituir un peligro para la comunidad, se puede evitar, se puede generar más bien la medida de aseguramiento para que efectivamente esos fines se puedan cumplir. Entonces, ¿qué es la medida de aseguramiento? Es la restricción de algunos aspectos de la libertad en pro del proceso penal. Lo podríamos definir de esa manera. Hay una angustia que tiene, digamos, la misma persona detenida y la familia. Y es que cuando escucha que a su familiar o la misma persona se ha decretado la restricción de su libertad, a partir de allí entonces se podría concluir que esta persona es culpable. Entonces tenemos que, esa es la inquietud que queremos resolver en el día de hoy, y es efectivamente que esas medidas de aseguramiento tienen una condición diferente. No se trata de la pena, no se trata de una pena anticipada, sino que se tratan de situaciones que lo que pretenden es preservar de alguna manera unos fines procesales, o sea, que lograría su comparecencia. Carlos, entonces tú aquí has señalado dos temas interesantes e importantes y de interés para las personas que nos escuchan en este momento. Aquí entonces señalamos, la medida de aseguramiento, uno, no es definitiva, es provisional. De una u otra manera se toman algunas decisiones mientras se asume un proceso, mientras se llega a una sentencia. Y tú has señalado por otro lado entonces de que existen algunas medidas de aseguramientos que son privativas y no privativas de la libertad. ¿Lo entendemos así? Así es, justamente. O sea, entendemos que como en todo lo hemos tratado dentro de estos podcasts, existe como una especie de gradualidad, como una especie de escalera que la gente debería observar. Entre más grave el delito, pues la escalera como que asciende más. O sea, los requisitos se vuelven mucho más rígidos, se vuelven mucho más, complejos. Mientras que cuando las conductas no son de las más graves, pues efectivamente las restricciones y los requisitos de alguna manera son de alguna manera ya no tan drásticos como en algún momento ocurre con las conductas más delicadas. Entonces, efectivamente, existe una diferenciación, existen dos tipos de medidas, y estas medidas son las que implican la restricción de la libertad porque no puedes salir de un lugar, y otras que son las que tienen que ver con una restricción a la libertad, que implican que aunque puedas salir de algunos lugares y estar en tu casa y realizar determinadas actividades, no puedes hacer otras que están ligadas también al derecho a la libertad y que todo el mundo podría realizar, pero que tú no puedes hacerlo en esas condiciones porque estás en medio de un proceso. Bueno,
Ahí de pronto, por regla general, escuchamos o vemos muy seguramente a la fiscalía solicitando la medida de aseguramiento, pues para una persona que la ha vinculado a un proceso penal. Pero entonces, ¿cuál es precisamente ese fundamento? ¿Qué es lo que debe llevarle el fiscal a un juez de control de garantías para que imponga esa medida de aseguramiento que él considera que deba ser o no privativa de la libertad? Correcto, Osvaldo. Es muy importante esa pregunta porque ya entonces nos lleva al escenario de cuál es la estructura, de qué se requiere para que se pueda pedir y se pueda decretar una medida de aseguramiento. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir dentro del proceso penal, luego de que ya se ha presentado las audiencias anteriores, la legalización de captura, la formulación de imputación, es que se entienda que efectivamente los delitos que se están investigando son de una entidad tal que ameritan una restricción preventiva, una restricción momentánea de la libertad. Y esa, como te decía, está relacionada íntimamente con el delito que se está investigando. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona es investigada por un delito de homicidio, si esa persona existen unos elementos que lo vinculan a la realización de un delito de homicidio, pues en principio lo que va a tratar de acreditar la fiscalía es que el delito de homicidio existió, que hay una persona que falleció, que hay unas acciones que indican que quien realizó la conducta es quien se encuentra detenido, y a partir de ese momento va a hacer una solicitud, y esa solicitud tiene que ver concretamente con que se cumplan entonces los presupuestos para que la persona participe del proceso, y esa participación es bajo esa medida de restricción de la libertad. Y esto es entonces, Osvaldo, el hecho de que la persona que o que se ve envuelta en un delito de esta magnitud pueda permanecer en muchos casos privada o restringida en algunos aspectos de su libertad mientras se adelanta toda la actuación judicial y se determina efectivamente si esa persona debe quedar o debe ser declarada inocente o culpable. Es como entiendo entonces tu pregunta. Claro que sí. Pero fíjate que hay casos donde muy seguramente el fiscal no solicite esa medida de aseguramiento. Entonces, el sistema o digamos nuestro sistema procesal penal admitiría que digamos, otro interviniente dentro de esta audiencia pudiera solicitarla. Para el caso dado, no sé, podríamos hablar de algún interviniente especial que podría solicitar esta medida en caso que la fiscalía considere, repito, que no era procedente. Bueno, este es un tema que nos invita a pensar en las facultades de algunos intervinientes dentro de la actuación penal. Entre ellos, hemos venido viendo que la víctima tiene un papel preponderante dentro de la actuación penal. Y esas situaciones de esa participación de la víctima dentro del proceso penal han sido reconocidas aún a través de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, a través de la jurisprudencia. Y eso implica que ellos en algunos momentos están facultados, no solamente para pedirle al fiscal que haga determinadas actuaciones, sino que ante la evidente existencia de unos elementos materiales probatorios también tengan facultades de hacerle llamados al juez de control de garantías para que restrinja en algunos aspectos la libertad de quien en ese momento está siendo investigado como autor de una conducta. Bien, entonces acá yo creo que ya hemos abordado, digamos, en profundidad o hemos, digamos, esclarecido algunos conceptos propios de la medida de aseguramiento. Pero entonces viene algo que es fundamental, algo que es esencial dentro de esta audiencia, y es cómo se puede evitar esa imposición de una medida de aseguramiento. Yo creo que esto es de interés para las familias, para la persona que en ese momento está abocada a una posible afectación de sus derechos. Claro que sí. Yo creo que las posibilidades que se presentan dentro de una audiencia en la que la fiscalía pide de alguna manera a través de una medida de aseguramiento, sea privativa o no privativa de la libertad, que un juez entonces determine que efectivamente debe haber esa restricción, llevan una obligación, y esa obligación en principio está a cargo de la fiscalía, y es cumplir con una forma argumentativa que permita establecer y convencer al juez de que primero el delito existe, y que ese delito existe porque los elementos que la fiscalía ha llevado ante él
y que han sido recogidos por sus investigadores o por la policía, realmente indican que ese hecho existió y que la persona que está siendo investigada realmente puede ser el autor o partícipe en esos hechos. Entonces, esa es la primera exigencia que debe cumplir la Fiscalía. Y la segunda exigencia es que entonces se pueda cumplir con los fines de la medida. Y es que la medida no basta con que a la persona se le esté investigando por un hecho, por grave que sea, sino que efectivamente, además de esos hechos, los requisitos que se deben cumplir apuntan a que la persona no se fugue, teniendo la capacidad de hacerlo. Entonces, si el fiscal determina, mire, esta persona tiene facilidades para salir del país, constantemente sale del país porque así está acreditado, bajo esas condiciones el fiscal puede justificar las razones para la imposición de una medida de aseguramiento. La segunda de las situaciones tiene que ver con el hecho de que la persona pueda constituir un peligro para la comunidad. Entonces, ¿qué persigue la Fiscalía cuando se trata de esa situación de que la persona constituye un peligro para la comunidad? La Fiscalía deberá acreditar efectivamente que con las conductas que se le acusa y que ha llevado unos elementos materiales ante un juez de control de garantías, se acredita que si esa persona es dejada en libertad, así sea mientras el proceso se adelanta, esa persona podría constituir un peligro para la comunidad o para la propia víctima. Y en el tercero de los eventos se trata de que la persona no represente o no pueda tener la posibilidad de que pueda alterar las pruebas que hay dentro del proceso. Y en estas condiciones, si el fiscal acredita ante el juez que efectivamente existen o pueden existir indicios, pruebas de que la persona tiene esa facilidad y que de hecho puede realizarlo, entonces bajo estas condiciones, en principio, se establecen los requisitos iniciales para la imposición de una medida de aseguramiento, Osvaldo. Para concluir con la pregunta que me estás haciendo, entonces es necesario entender que para evitar la imposición de una medida de aseguramiento es necesario que quien funge como defensor dentro de la audiencia de medida de aseguramiento controle que efectivamente las afirmaciones que hace la Fiscalía acerca de que el delito existe o que se cumplen con los fines realmente estén fundamentados de manera lógica y racional. Porque si esas situaciones no están determinadas de esa manera totalmente lógica y acreditada a través de elementos de prueba, pues efectivamente el juez de control de garantías no debe imponer la medida de aseguramiento. Entonces, la respuesta concreta a cómo evitar la imposición de una medida de aseguramiento surge en principio del análisis de que efectivamente el defensor ejerza un control muy celoso acerca de que se cumplen esos requisitos necesarios para la imposición de la medida de aseguramiento, así como los que permiten pensar que el delito existió. Y además de ello, Osvaldo, existe una situación adicional para evitar la imposición de una medida de aseguramiento y tiene que ver con los eventos en los que la persona, de una manera anticipada al proceso, se ha enterado y se pone a disposición de la Fiscalía para que en el momento en el que lo requiera, pueda ser convocado. Y en estas condiciones, muchas veces el fin de ese ofrecimiento, lo que conlleva es justamente que cuando el juez vaya a analizar si debe dejar a esa persona detenida o no, pues ese criterio que tiene que ver con el peligro de que la persona no comparecerá al proceso, por lo menos ya esté de alguna manera debilitado. Y es una de las formas en las que la persona también puede evitar la imposición de la medida de aseguramiento. Bueno, amigos, de esta manera entonces hemos llevado ante ustedes, digamos, esos eventos o argumentos mediante los cuales se podría evitar esa imposición de esa medida de aseguramiento. Pero entonces además nos surge otra inquietud y es, digamos, la relacionada con el control. Una vez impuesta esa medida de aseguramiento, ¿qué entidad se encarga de controlar ese cumplimiento? Y precisamente, ¿dónde debe cumplirse esa medida de aseguramiento? Bueno, entonces como venimos en la génesis de que efectivamente el abogado cumplió con su función, la fiscalía cumplió con su función y el juez cumplió con su función, el juez constitucional, y se impuso la medida de aseguramiento, entonces viene el tema de lo que tú me acabas de preguntar, ¿quién controla? En principio, cuando un juez de control de garantías impone una medida de aseguramiento, es la autoridad en principio llamada a controlar esa restricción de la libertad impuesta en el escenario en el que haya sido impuesta, sea privativa de la libertad o sea no privativa de la libertad. Pero sabemos que los juzgados tienen también no solamente la capacidad y la autoridad para hacer ese control, sino que además tienen la capacidad para entregarle a las personas, a las autoridades
penitenciarias en el caso de que la medida de aseguramiento sea una medida privativa de la libertad, para que efectivamente esas autoridades penitenciarias puedan ejercer el control de esa restricción del derecho a la libertad. Y en esas condiciones, entonces, quien controla, en este caso, es el juez que impuso la medida de aseguramiento y la autoridad penitenciaria a la que le es entregada la persona, para que efectivamente vigile ese cumplimiento de esa restricción, Osvaldo. Pero fíjate, Carlos, que precisamente hay lugares o eventos donde, digamos, el IMPEC, digamos, no tiene la suficiente, digamos, el suficiente personal para cubrir este control, para cubrir o más bien controlar que las personas a quien se les ha decretado una medida efectivamente la cumplan. Entonces, aquí se le delega en algunos eventos a la Policía Nacional. Entonces, no es extraño, no es ajeno de que a la persona a quien se le ha impuesto una medida de aseguramiento, pues muy seguramente la policía pase por su casa a algo así como pasar revista, a verificar cuáles son sus condiciones, si la está cumpliendo, y muy seguramente a formalizar mediante un acta. Efectivamente, eso surge, doctor Osvaldo, como una especie de complementación. Se supone que la autoridad en un país debe funcionar plenamente armonizada. Entonces, cuando a una persona le imponen una domiciliaria, la policía debería estar informada que esa persona se encuentra en domiciliaria y efectivamente ejercer control sobre esa medida. Pero también la policía debería ser informada de una medida no restrictiva de la libertad o no privativa de la libertad, como por ejemplo, cuando la persona no pueda estar por fuera de su lugar de domicilio después de las 6 de la tarde y entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Si es sorprendida por una autoridad, en esas condiciones esa autoridad está llamada a ejercer el control e informar a la autoridad que competente, en este caso al juez o en este caso al IMPEC, efectivamente la situación de que la persona no está cumpliendo con la medida que le fue impuesta por un juez. Tú has señalado entonces, Carlos, un tema aquí que es interesante, un tema aquí que, digamos, va de la mano de la gestión precisamente de la defensa, del abogado que representa a esta persona que está detenida, y se puede revocar entonces una medida de aseguramiento. Es decir, lograr, por ejemplo, que una persona que fue enviada bajo una medida intramural, una medida carcelaria, pueda estar de nuevo provisionalmente con su familia y afrontar el proceso desde la libertad. Por supuesto, por supuesto. Esta pregunta yo creo que es de las preguntas que las personas quieren escuchar respuesta. ¿Y por qué se quiere escuchar respuesta? Es justamente porque cuando una persona entra en esa esfera en la que se le impone una medida de aseguramiento, y vamos a ponerlo de la manera más dramática, la más grave, esto es la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, en una cárcel, la persona lo que quiere saber es si en algún momento esa medida puede ser cambiada, puede ser o cambiada o revocada. Porque tú me has introducido al término de la revocatoria, pero también existe un término que es la sustitución de la medida de aseguramiento. Entonces, hablando de la sustitución de la medida de aseguramiento, la ley contempla que cuando una persona tiene determinadas condiciones especiales, es posible que se pueda generar la sustitución de la medida de aseguramiento, desde el momento mismo en el que se imparta la medida de aseguramiento o aún desde el momento en el que ya se está cumpliendo la medida de aseguramiento. Y en estas condiciones, las condiciones como la madre cabeza de familia y la condición de una persona que se encuentra, por ejemplo, en un grave estado por enfermedad, son situaciones que permiten la sustitución de la medida de aseguramiento. Y solamente estoy hablando de dos casos que son los más comunes, pero estos permiten justamente esa sustitución. Y para ello requieren justamente que la defensa acredite efectivamente que esas razones como el estado grave por enfermedad o la condición de madre cabeza de hogar y la dependencia de un menor o la dependencia justamente de esos menores que son de esa madre cabeza de hogar, justamente representan esa necesidad en pro de los derechos de esos menores.
La jurisprudencia ha venido extendiendo esta posibilidad aún a las personas que tienen a alguien dependiente enteramente de ellos. Y esta posibilidad en sede de control de garantías también puede ser analizada por los jueces cuando analizan la particularidad de un hijo que, por ejemplo, atiende las necesidades de padres muy ancianos que están en condición de enfermedad y que es él el único que se ocupa de ellos. Bajo estas situaciones estamos hablando de que se pueda acreditar estas circunstancias y la medida de aseguramiento es provisional o temporal, no es definitiva y por eso se puede en algunos momentos presentar elementos que constituyan elementos nuevos y que permitan pensar que esas razones que mandaron a detener a la persona o que permitieron detenerla ya han desaparecido y que por lo tanto la persona debería recuperar su derecho a la libertad. Habría un caso entonces, digamos, todo lo contrario. Entonces, en el evento en que, o más bien digamos, se podría entonces revocar el beneficio de esa detención domiciliaria cuando esta persona detenida es sorprendida incumpliéndola. Efectivamente, y es así como existen las posibilidades de hacer o de cambiar las medidas de aseguramiento en pro o en mejora de las condiciones de quien está padeciendo una detención que afecte su libertad. Por ejemplo, quien está en la cárcel pretenda que se le cambie la medida a una domiciliaria, o quien está en domiciliaria pretende que se le cambie la medida a una no privativa de la libertad. Efectivamente, también existen posibilidades en las que las personas que tienen medidas que no son tan restrictivas de la libertad, luego puedan ser convocadas para cambios que además también deben estar fundamentados en elementos, en pruebas que indiquen que definitivamente ante el hecho de que no ha cumplido con todos los requisitos o más bien con todas las obligaciones que le caben cuando está cumpliendo una medida de esas de aseguramiento, pues efectivamente esta pueda ser empeorada o pueda ser de alguna manera endurecida para que se cumpla realmente los fines. Imagínate el ejemplo de una persona que haya sido vinculada a un proceso por el delito de amenazas. Y esta persona que ha sido vinculada al proceso por amenazas sigue incurriendo mientras se encuentra en una restricción no privativa, digamos, no llamar a la víctima o no tener contacto con ella. Y la persona se empeña en seguir teniendo contacto con la víctima y en seguir generando comportamientos amenazantes. Bajo estas condiciones, la Fiscalía estaría legitimada para presentarse con esos elementos materiales probatorios ante el juez de control de garantías para empeorar entonces esa situación de la medida de aseguramiento, para solicitar su modificación y que esta modificación entonces atienda a que se preserven los fines de la protección de esa víctima, en ese caso, Osvaldo. El llamado, amigos, entonces es a cumplir entonces celosamente, juiciosamente, digamos, ese beneficio que se le ha concedido como una medida provisional para que afronte de esa manera menos lesiva de sus intereses, pues, el proceso. Entonces, aquí, amigos y amigas, ya para concluir esta temática de todo lo que rodea la medida de aseguramiento, vamos a conversar sobre un último tema, un último aspecto, yo sé que es de interés para muchas personas, y es precisamente acerca de la vigencia. Estas medidas de aseguramiento que se imponen, como ya lo hemos señalado, algunas son privativas, otras no son privativas de la libertad, pero estas tienen, Carlos, podemos señalar que tienen alguna vigencia, se mantienen o no se mantienen durante todo el proceso hasta la espera de la sentencia. Así es, Osvaldo. En este caso vemos una pregunta que también es muy recurrente y es efectivamente si una persona entonces puede permanecer todo el tiempo, indefinidamente, bajo una medida restrictiva de su libertad sin que se le defina. Y es efectivamente lo que la ley trata de resolver a través del concepto de vencimiento de términos, que en algún momento será objeto también de un capítulo de un café en este podcast, pero que de una vez anticiparemos. Efectivamente, las medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad tienen una vocación de ser limitadas, no pueden ser extendidas de manera irrazonable. En principio, las medidas deberían demorar lo que demora el proceso, pero hemos visto que en Colombia algunas veces
por la gran congestión judicial, los procesos se extienden más de lo que deberían. Y eso no significa que entonces la persona deba permanecer de manera indeterminada durante todo el tiempo privada de la libertad. La ley ha establecido unos marcos temporales y esos marcos temporales implican que se vayan cumpliendo determinadas actuaciones procesales que en principio son responsabilidad de la Fiscalía y en otras oportunidades son responsabilidad de la Judicatura o de los jueces, para que a medida que se vayan dando esos marcos temporales, se vaya pudiendo entonces establecer que se está adelantando la actuación con el rigor y con la, digamos, velocidad que debería adelantarse la actuación judicial. De manera que, si no se cumplen con esos pasos en los tiempos determinados, muy probablemente entonces esa restricción de la libertad a través de la medida de aseguramiento pueda ser quitada a través de un juez o revocada a través de un juez que efectivamente valore si efectivamente esos requisitos o esos pasos no se han cumplido en el tiempo y la persona sigue privada de la libertad. Por lo tanto, entonces, eso es un tema que ya se constituye en lo que tiene que ver con el vencimiento de términos. Pero ahora, hay un marco adicional y es el marco temporal de la medida de aseguramiento que ha sido establecido de manera, digamos, relativamente reciente, Osvaldo, en cuanto a que en Colombia la Constitución obliga a que las personas no puedan permanecer de manera indefinida bajo una medida de privación o restricción de la libertad y que sin que se termine un proceso. En Colombia, el primer marco temporal para los delitos comunes es que las personas no pueden permanecer privadas de la libertad más de un año. O sea, las personas no podrían permanecer privadas de la libertad más de un año. O sea, estamos hablando, Carlos, ahí para que quede claro, es desde, o más bien desde la imposición de la medida de aseguramiento. Estamos hablando desde el primer momento en el que es detenida de manera interrumpida, porque no podríamos hablar de que la medida de aseguramiento solamente rige a partir del momento en el que es impuesta. La medida de aseguramiento se cuenta desde el primer momento en el que a la persona se le ha restringido su libertad. Desde la captura. Desde la captura. Y en el momento entonces empieza a correr el término de un año para los delitos comunes. Si a esa persona en el término de un año no se le ha resuelto su situación judicial de manera definitiva, habiéndosele impuesto una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, esa persona puede acudir ante un juez de control de garantías para que efectivamente entonces le sea levantada esa restricción de su derecho a la libertad. Aquí entonces es muy importante generar una claridad, y es que no todos los delitos generan la posibilidad de que luego de cumplido un año se genere entonces la posibilidad de pedir el vencimiento de términos. Recuérdese también que hay delitos que por su impacto, por su gravedad, por las condiciones que el legislador ha entendido, plantean la posibilidad de que la Fiscalía haga una solicitud de prórroga antes de que se venza ese año, y ese plazo de un año se puede convertir en 2 años. Eso solamente como una especie de orientación para que no se entienda como un absoluto el tema de que ese año es totalmente incuestionable, sería la palabra. Pero aquí existen situaciones que además plantean cierta excepción a esa regla general del año, y es justamente la situación en las que la Fiscalía está facultada en algunos delitos, como por ejemplo los delitos contra la libertad e integridad sexual de menores de edad, o los delitos donde los mismos menores son víctimas de conductas delictivas graves, que permiten que ese año pueda ser prorrogado, y ese año puede ser prorrogado por otro año. Pero también existen normatividades como la ley especial que pretende la lucha contra grupos criminales, que ha establecido desde el principio unos plazos mucho más amplios. Y esto es importante porque cuando una persona es vinculada a una de esas conductas, pues eventualmente su tiempo de privación de libertad en cuanto a una medida de aseguramiento, pues puede ser mucho más amplia que la genérica de los delitos comunes de un año. Entonces es muy importante esta claridad para que las personas sepan bien en qué escenario se encuentran de la duración máxima de la privación de la libertad, puesto que no es lo mismo los delitos comunes que los delitos en los que, por ejemplo, se generan las prórrogas, que son unos delitos muy específicos, pero además también los delitos que tienen que ver con esos delitos de impacto y que son generados a través de grupos organizados al margen de la ley. Pero ¿qué pasa entonces, Carlos, con las no privativas de la libertad?
Tú has señalado y has fijado, digamos, un término de un año, de hasta un año, ¿cierto? Un año más bien señala ha señalado, digamos, la ley y la jurisprudencia, pero ¿qué pasa con aquellas que no son restrictivas, que no son más bien privativas de la libertad? Bueno, te responderé de una manera en la que la ley lo contempla. La ley no contempla vencimientos de términos para las medidas no privativas de la libertad, pero uno entiende como abogado y en principio interpretando el querer del legislador y sobre todo entendiendo que las medidas de aseguramiento sean privativas de la libertad o sean no privativas de la libertad, efectivamente afectan aspectos de la libertad. Y si efectivamente afectan aspectos propios de la libertad, ambas deberían estar sometidas a un control temporal para que éstas no se constituyan en una situación sin que pueda tener, mejor dicho, en una situación permanente, tanto esas, las privativas de la libertad, como las no privativas. Pero el legislador en Colombia no estableció una restricción temporal para las no privativas de la libertad. Fíjate, Carlos, yo te pongo un ejemplo. Va el caso en que una persona se le haya decretado una medida y es la restricción o la prohibición de salir del país. Pero, pues, digamos que es una persona que tiene algunos negocios que atender o demás responsabilidades. Entonces, fíjate que aquí a través de la defensa entonces se podría hacer algún tipo de solicitud acerca de que un juez de control de garantías pueda de una u otra manera levantar o permitirle algo así como más libertad a esta persona para que efectivamente entonces salga del país. Entonces, entonces ¿ahí de qué hablamos? ¿De una modificación? ¿Hablamos de una extensión? ¿Hablamos de una sustitución? ¿De qué hablamos ahí? Pues podríamos hablar de cualquiera de esos eventos según sea justamente los elementos que se le presentan al juez de control de garantías. Si se le presentan elementos al juez de control de garantías que indiquen que la medida de aseguramiento que pesa en contra de esa persona que no puede salir del país ya desaparecieron, porque efectivamente ya no hay razones para pensar que si se va del país no va a volver, el juez debería revocar esa medida no privativa. Pero si encontramos que esa situación de la restricción de la salida del país podría ser, aún se mantiene, pero podría garantizarse a través de una medida no privativa de la libertad, como por ejemplo una caución, que la persona pueda salir del país garantizando que va a volver con su patrimonio. Eventualmente, entonces lo que estamos hablando sería de una medida diferente, temporal, garantizada a través de esa situación. Entonces, vemos que depende en gran medida de cada una de las dinámicas de los procesos. Lo que sí pensaría cualquier defensor es que esa medida de restricción de la libertad de no poder salir del país debería también tener un marco temporal máximo. Y en este caso, obviamente, cumplido ese marco temporal máximo respetuoso de los tratados internacionales, pues la persona debería levantársele esa restricción. Amigos y amigas, de esta manera, entonces ya hemos llegado a nuestro final de esta entrega de este café, de este podcast acerca de la medida de aseguramiento. Te habló Osvaldo López, esto es Al Derecho y al Café. Síganos en nuestras redes sociales a través de Spotify, a través de Anchor, a través de nuestro canal Al Derecho y al Café en YouTube. Y de esta manera van a seguir recibiendo información valiosa para ustedes y para su familia. Dios los bendiga.